En este tutorial vamos a hablar sobre construcción de aplicaciones lineales con condiciones, es decir, cómo podemos construir una aplicación lineal que haga exactamente lo que nosotros queramos. Para empezar vamos a recordar que si uno tiene las imágenes, o dicho de otra forma, aquello en lo que se transforman los vectores de la base canónica, es muy fácil construir una aplicación. Como ejemplo, supongamos que tenemos una aplicación que queremos que vaya de R2 en R2 y lo que queremos es lo siguiente. Nosotros tenemos, como siempre, o como muchas veces, digamos, tenemos nuestra base canónica, y nuestro eje X y nuestro eje Y, que para nosotros pues son el 1, 0 y el 0, 1. Y nosotros lo que queremos es construir una f de forma que el eje X se vaya a convertir, por ejemplo, en el vector 1, 1. Es decir, nosotros queremos que ahora lo que antes era el eje X pues sea el 1, 1. Y también queremos que lo que antes era el eje Y, por ejemplo, pues se conviertan en el, por ejemplo, en el 0 menos 1. Voy a ponerlo por aquí. Entonces queremos que el eje Y se convierta en el, perdón, en el 0 menos 1 no, en el menos 1, 0. Entonces con esas condiciones, y de ahí viene lo del nombre de aplicación lineal con condiciones, nosotros lo que queremos es construir una aplicación lineal que cumpla estas dos condiciones. Queremos que f de 1, 0 sea 1, 1 y queremos que f de 0, 1 pues sea menos 1, 0. Bueno, como decía, esto ya lo vimos. En ese caso era muy fácil y venía de la interpretación por columnas de lo que era la matriz de f. Recordemos que la matriz de f tiene una interpretación por fila y otra por columnas. La interpretación por filas, que son las ecuaciones de f, la interpretación por columnas, que es cada columna representa aquello que le vaya a pasar al correspondiente vector de la base canónica. Entonces, en este caso, en la primera columna tendríamos que poner 1, 1, porque es lo que le pasa al primer vector de la base canónica, y luego tendríamos que poner menos 1, 0, que es aquello en lo que se convierte el segundo vector de la base canónica. Si ahora utilizamos nuestra interpretación por filas, nos dice que la aplicación f de xy que nosotros buscamos es primera fila 1 por x menos 1 por y, menos 1 por y, segunda fila 1 por x, 0 por y. Efectivamente, con esta interpretación pues es fácil comprobar que ahora pasa lo que nosotros queríamos. El 1, 0, sustituimos x por 1 y y por 0 y sale 1, 1. Y el 0, 1 se convierte en x vale 0 y vale 1, luego queda 0 menos 1, 0. Y efectivamente el 1, 0 se convierte en el 1, 1 y el 0, 1 se convierte en el menos 1, 0. Hemos construido una aplicación que hace lo que nosotros queremos. Esta interpretación y esta forma de construir está muy bien, pero tiene un pequeño problema, y es que no siempre sabemos qué es lo que le pasa a los vectores de la base canónica, y en este tutorial vamos a aprender a hacer aplicaciones cuando sepamos lo que le pasa a otros vectores que no sean los de la base canónica. Vamos a empezar por un ejemplo 1, en el cual, como antes, queremos construir una f de R2 en R2. Y una vez más nosotros lo que sabemos es lo que le queremos que le pase a algunos vectores, pero que no sean necesariamente los de la base canónica. Imaginemos, por ejemplo, que queremos lo siguiente. Nosotros lo que queremos es que un cierto vector, por ejemplo el 1, 1, igual que hemos utilizado antes, pues lo que queremos es que este 1, 1, vamos a poner aquí en qué se transforma. Por ejemplo, imaginemos que queremos que el 1, 1 se convierta, por cualquier cosa, queremos que se convierta en el 1 menos 1. Y otro vector, por ejemplo, el menos 1, 1, queremos que se convierta, aquí he hecho un poco una
tontería, en el sentido de no me he dado cuenta, no cuesta ningún trabajo cambiarlo. Se había dejado eso todo verde. Bueno, pues lo que decía, nosotros queremos que el menos 1, 1, por ejemplo, se convierta en el, igual que antes, en el menos 1, 0. Entonces, por lo que sea, pues a mí me interesa este tipo de transformación. Voy a poner las condiciones. Aquí decíamos que esto era, voy a ponerlo en rojo, parece que como es rojo lo suyo es que se convierta en algo rojo. Bueno, pues el 1, 1 queremos que se convierta en el 1 menos 1 y queremos que el menos 1, 1 se convierta en el menos 1, 0. Entonces la pregunta es si yo puedo construir fácilmente una aplicación que me cumpla estas dos condiciones. Las dos condiciones se escribirían, por tanto, f de 1, 1 igual a 1 menos 1 y f de menos 1, 1, de aquí lo he puesto bien, este está bien, sí, menos 1, 1 igual a menos 1, 0. Bueno, ¿cómo construyo yo una aplicación que cumpla esas dos condiciones? Bueno, el método que vamos a ver es el siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre los vectores de los que nosotros conozcamos en qué se van a transformar, siempre y cuando sean independientes, etcétera, o sea, siempre que sean una base, lo que vamos a hacer es interpretarlos como una base distinta. Nosotros vamos a considerar que tenemos una base B formado por estos dos vectores de aquí, por los vectores de los que conocemos la imagen. Es decir, consideramos que tengo como vectores el 1, 1 y el menos 1, 1. Es fundamental que estos vectores formen una base. En este caso son dos vectores, son independientes, son claramente una base, pero siempre hay que comprobarlo. Igual que antes, nosotros lo que vamos a hacer es interpretar, que conocemos la imagen de estos vectores, mediante una interpretación por filas de una cierta matriz. Antes era la matriz de f, pero en este caso lo que vamos a considerar es cuál es la interpretación por filas de la matriz BC de f. Entonces, recordar lo que es. La matriz BC de f tiene por columna aquello en que se vayan a transformar los vectores de B escritos en coordenadas normales, en canónicas. Y eso es precisamente la información que nosotros tenemos. En qué se están convirtiendo los dos vectores de mi base, pero escritos en coordenadas normales y corrientes. Entonces, la matriz BC de f se puede interpretar como qué le pasa a los vectores de B escritos por columna. Pues vamos a escribirlo. 1 menos 1 menos 1, 0. Esta matriz es exactamente igual de fácil de escribir que en el caso anterior. Lo único que en vez de escribir por columnas qué le pasa a la base canónica, escribimos por columnas qué le pasa a mi base B. ¿Cuál es el problema? Que no puedo leer directamente las filas como en el caso anterior, debido a que las filas sí que me darían fórmulas, pero me darían fórmulas que funcionarían en bases BC. Y a mí lo que me interesa es la fórmula en coordenadas en bases canónicas. Entonces lo que voy a hacer es hacer un cambio de base. A mí lo que me interesaría sería tener la aplicación que fuera de R2 en R2, pero en bases canónicas. Esta es la que a mí me interesaría, y la que yo podría encontrar la fórmula fácilmente sería la misma aplicación F, la que hiciera exactamente lo mismo que a mí me interesa, pero trabajando aquí en base B y aquí en base C. Fijaros que lo de abajo viene de la notación de aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que necesito es, yo cojo un vector en canónicas, pues lo que voy a hacer es, en primer lugar, no puedo aplicarle la f directamente, porque la fórmula que yo puedo obtener de la f, la que viene de aquí, funciona en base B. Entonces lo que voy a hacer es ese vector pasarlo a base B, para poder aplicarle la formulita que saldría de esta matriz. Una vez que lo tenga, pues lo siguiente que tenía que hacer sería aplicar mi f, y esa f me calcularía f de v en bases canónicas. Yo el resultado lo quiero en canónicas, por tanto, ya no tendré que hacer nada más, y este f de v es el que a mí me interesa. Pues vamos a repetir. Yo quiero pasar primero el vector c, lo tendré que pasar de c a b, o sea, necesitaré la matriz de c que pasa de c a b. Luego le aplicaré la f y finalmente aquí pues no tendré que hacer nada. Pues vamos a ver cómo podríamos nosotros construir la aplicación que hiciera esta transformación. Yo cogería un xy que estuviera en bases canónicas. Una vez que tuviera este xy, tendría que multiplicarlo por la matriz que va de C a B. La matriz que va de C a B, la contraria de la que va de B a C, tengo que escribir B por columnas.
y calcular la inversa. Y finalmente tengo que hacer la transformación f. La transformación f tiene como matriz 1, menos 1, menos 1, 0. Bueno, pues esta es la fórmula que yo necesito. Esta es la fórmula que transformaría el vector 1, 1 en el 1, menos 1 y el vector menos 1, 1 en el vector menos 1, 0. Si queremos hacerlo entero, por supuesto, lo podemos hacer para poder comprobarlo, pero en ese caso pues necesitamos hacer la inversa. Yo voy a borrar este trocito de aquí, que ya no lo voy a necesitar, solamente para tener espacio para hacer esa inversa. Quito también esta parte, quito también esta parte. Vamos a hacer esa inversa en un momentito. Necesito la inversa del 1 menos 1, 1, 1. Pues pongo la identidad al lado. Podríamos hacerlo también abriendo Sage. Ya sabemos, primer pivote, hago 0 debajo, a la segunda fila le resto la primera. Sale 0, 2, menos 1, 1. En este pivote hago un 1, que quiere decir divido la segunda fila por 2. 1, menos 1, 1, 0, 0, 1, menos 1 medio. Un medio, esta inversa creo que la hemos calculado ya alguna vez, pero bueno. Ya tengo segundo pivote 1, a la primera fila le sumo la segunda. Pues 1, 0, 1 menos 1 medio que es 1 medio, 1 medio más 0 más 1 medio que es 1 medio, 0, 1 menos 1 medio, 1 medio. Bueno, pues esta es la matriz que a mí me interesaba. Pues aquí ya puedo escribir, tendría la 1 menos 1 menos 1, 0 multiplicado por 1 medio, 1 medio, menos 1 medio, 1 medio. Por supuesto por la x y esto daría, vamos a ver, pues sale 1 medio más 1 medio que es 1, luego sale 1 medio menos 1 medio que es 0, luego sale menos 1 medio y luego sale menos 1 medio. Pues esta es la transformación que a mí me interesa. Voy a volver a borrar la parte donde tenía hecha la inversa para dejar otra vez un poco de espacio y comprobar si efectivamente nuestra aplicación, excepto errores de cuentas, pues debe hacer lo que yo quería. ¿Cuál es la f que a mí me interesa? Pues la f que a mí me interesa es leer esta matriz, que es la matriz de la f canónicas. Me interesa leerla por filas. Luego dice f de x y igual a x, menos 1 medio de x, menos 1 medio de y. Pues vamos a ver si lo hace. Si yo calculo f de 1, 1, o sea, si cojo x igual a 1 y igual a 1, pues esto sale, como x vale 1, pues sale 1 y luego sale menos 1 medio, que es menos 1. Con respecto al otro que yo quería, f de menos 1, 1, pues me dice que esto vale menos 1 y luego haciendo esto sale menos por menos más 1 medio, menos 1 medio que sale 0. Como vemos, pues cumple esta condición y también cumple esta condición. Hemos construido una aplicación que cumple estas dos condiciones. Voy a resumir las ideas y luego ya pues iremos haciendo cuentas, aunque a partir de ahora pues esta inversa la dejaremos indicada siempre. Si quiero construir una aplicación y de lo que pasa es que conozco las imágenes de unos cuantos vectores que sean base, pero no la base canónica, se hacen varios pasos. Primer paso, considerar estos vectores como base. Segundo paso, escribir la matriz BCDF, que es escribir qué le pasa a los vectores de B por columnas. Esa es la información que tenemos. Tercer paso, hacer un cambio de base para calcular la matriz de F en canónica, la matriz de F toda la vida, y si termino las cuentas, pues las filas me dan las ecuaciones de la transformación que quiero construir. Vamos a hacer algunos ejemplos más de estos y luego veremos un poco pues lo que se nos puede, entre comillas, complicar hacer este tipo de cuentas. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Hacerlo también de R2 en R2. Por supuesto funciona igual en R2, en R3, sobre Zn, con polinomios, con lo que sea. Bueno, imaginemos que nos dan dos condiciones. Nos piden, ya no voy a dibujarla, nos piden la condición de que f de 1, 2, pues sea, yo que sé,
3, 4 y que f de menos 1, 1 pues sea 1, 2, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces, lo primero, ¿de qué me están dando a mí las condiciones? O sea, ¿de qué vectores conozco su imagen? Pues me conozco las imágenes del 1, 2 y del menos 1, 1. Por tanto, yo considero como base B el 1, 2 y el menos 1. Ya vemos otra vez la misma idea. Primero, si me dan la imagen de dos vectores en R2, pues considero como base esos dos vectores. Esos dos vectores deben de ser bases. Si no son base, pues posiblemente la aplicación no se podrá construir o tendríamos que quedarnos con unos cuantos que fueran base, quedarnos con esas condiciones, construir la aplicación y ver si se cumplen las demás condiciones o no. Una vez que tengo esto, lo siguiente es escribir. Vamos a ponerlo así. Paso 1, que si me dan las condiciones, considerar la base. Paso 2. Escribir la matriz BC de F. La matriz BC de F siempre es escribir por columnas qué le pasa a los vectores de B. Y esa es la información que tengo. Pues esto es 3, 4, 1, 2. Paso 3. Construir la matriz de F, digamos, entre comillas, de verdad, en canónica. Eso se hace siempre con un cambio de base. Yo en este caso lo que quiero es construir la F de R2 en R2 trabajando en canónica. Lo que sé, o lo que sabría con esto de aquí, encontrar una formulilla que también iría de R2 en R2, que haría exactamente lo que hace mi F, pero en base B y C, o sea, con entrada en base B, con salida en canónica. ¿Cómo transformo? Cojo un vector en canónica, no le puedo aplicar directamente la F, porque la F solo funciona si tengo coordenada en base B, pues lo que hago es transformar este vector a base B. Una vez que esté transformado en base B, sí que le voy a poder aplicar mi F, lo puedo transformar, y la transformada me sale en canónica, que es justo lo que yo quiero. Pues aquí no tengo que hacer nada, dejo la F de V como estaba. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cojo un vector xy en canónica y lo voy a transformar. Primero lo paso a B. Tengo que tener aquí una matriz que me haga el trabajo de paso de C a B. Paso de C a B es justo lo contrario del paso de B a C, es decir, poner B por columna y calcular la inversa. Después, ya he hecho el primer paso, ir de aquí a aquí. Este puntito, este puntito. Segundo paso, transformar. Multiplicar por la matriz que me hace el trabajo aquí abajo, que es esta de aquí, la que yo he calculado. 3, 1, 4, 2. Tercer paso, nada, porque esto me da exactamente lo que yo quería. Bueno, pues esto es lo que a mí me interesaría, y si hiciera las cuentas, pues esta sería la matriz de F, cuyas filas pues serían justo las ecuaciones que me podrían interesar. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Tercer ejemplo, vamos a hacerlo en R3, por ejemplo. Queremos una aplicación, por ejemplo, de R3 en R2 con las siguientes condiciones. Imaginemos que queremos que la imagen del 1, 2, 1 sea 0, 3. La imagen del 2, 1, 2 sea 1, 1. Y la imagen, que sea, del 0, 0, 1 sea 1, 2. Por ejemplo, cualquier condición que nos ponga. ¿De qué conozco yo las imágenes? ¿En qué se transforman? Pues este vector y este vector. Por tanto, el paso 1 es coger como base B los vectores de los que conozco en qué se transforman. O sea, el 1, 2, 1, el 2, 1, 2 y el 0, 0, 1. Yo no lo voy a hacer, pero es una buena técnica comprobar siempre que estos vectores son una base. No vaya a ser que, por lo que sea, pues nos equivoquemos. Una vez que tengo mi base B, pues lo siguiente que hago es escribir la matriz BC de F, que es escribir qué le pasa a B por columna en coordenadas canónicas. Bueno, pues al primer vector de B lo que pasa es que se convierte en el 0, 3, el segundo se convierte en el 1, 1 y el tercero se convierte en el 1, 2. Tercer paso,
construirme la matriz de f. ¿Cómo lo hago? Pues a mí lo que me interesa es la matriz de f en canónica. Me interesa una que va de R3 en R2, una f, trabajando en canónica. Yo lo que tengo es una formulilla, leyendo eso por filas, que funcionarían muy bien, de R3 en R2, siempre y cuando yo trabajara en bases B y C. Pues vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Yo cojo aquí un vector en canónicas, no le puedo aplicar la fórmula directamente, porque esta fórmula, para que funcione, necesito que los vectores estén en base B. Bueno, pues lo paso a base B. Una vez que lo tenga ahí, calculo f de v. F de v me sale en canónica, y eso es justo lo que yo quiero. Pues nada, lo dejo como está. Pues esto es lo que tengo que hacer. Pues vamos a hacerlo. Cojo un vector de R3 en canónica y voy a transformarlo. En primer lugar, lo tengo que pasar a base B. Pues necesito la matriz que me pase de C a B, que es lo contrario de la de B a C. Escribo B por columna y calculo la inversa. Pues B por columnas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 1, inversa. Una vez que esté aquí, le aplico la f. Para aplicarle la f, utilizo la matriz. 0, 1, 1, 3, 1, 2. Una vez que le aplique la matriz, está transformado. No hace falta hacer nada más. Bueno, pues ya está. Si hiciera las cuentas, esta sería la matriz de f, cuyas filas serían las ecuaciones de la transformación que quiero construir. Vamos a hacer más ejemplos de construcción de aplicaciones lineales. En el siguiente ejemplo, pues vamos a ver una condición que se suele dar bastante, y es que una de las condiciones se suele dar no tanto como que la imagen de un vector es tal vector, sino que se suele decir que el núcleo es tal subespacio. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que queremos calcular una imagen de una aplicación de R3 en R3, por ejemplo, con las condiciones siguientes. Me piden la condición de que la imagen del 1, 2, 0 sea 1, 1, 2 y que el núcleo, el ker de f, sea pues aquellos x y z tales, yo que sé, que x menos z, por ejemplo, pues sea 0. Con estas dos condiciones, lo que se suele decir que hay una condición escondida. En este caso, la condición escondida es esta de que el núcleo de f, en el fondo, son aquellos vectores cuya imagen vale 0. Entonces, lo primero que necesitamos es convertir esta condición del núcleo en una condición que no sea sobre el núcleo, sino sobre imágenes de vectores. Para ello, ¿qué hacemos? Pues el núcleo calculamos un sistema generador. En este caso es bastante fácil. X menos z es 0, por lo tanto z es igual que x. Y el núcleo está formado por vectores de la forma x y x, que como bien sabemos, pues esto es x por 1, 0, 1, más y por el 0, 1, 0, y por lo tanto nos estamos encontrando con que el núcleo es el subespacio generado por el 1, 0, 1 y el 0, 1, 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estos dos vectores, su imagen vale 0. Por eso se suele decir lo de que es una condición escondida, en el sentido de que realmente lo que queremos es condiciones sobre vectores, y aquí me estaban escondiendo dos condiciones precisamente de los que a mí me interesa, y eran estas dos condiciones. 1, 0, 1. En la condición núcleo igual a tanto estaban escondidas estas dos condiciones. Una vez que hemos hecho eso, ya podemos quitar esta parte de aquí, de lo que era el núcleo. Podemos subir estas dos condiciones de aquí. Y darnos cuenta de que... Perdón. Se me ha ido al mover, se me ha ido un poquito. Pues las condiciones en el fondo era lo mismo de antes, nos estaban dando la condición de la imagen de tres vectores, y por tanto pues lo que hay que hacer es coger estos tres vectores de los que sé
¿Qué les va a pasar? Por cierto, no sé por qué he escrito que f de 0, 1, 0 era 1, 0, 1, cuando si estaba en el núcleo. Obviamente su imagen es 0, 0, 0, no sé en qué estaba pensando. Bueno, las condiciones son de 3 vectores, pues ya sabemos. Primero, cogemos como base B esos vectores de los que sé cuánto vale su imagen. 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Segundo paso, construir la matriz BC de F, que es la matriz que tiene como columnas que le pasa a los vectores de la base B, puestos por columnas en base canónica, escritos con coordenadas normales, y eso es lo que yo sé. Sé que el 1, 2, 0, el primer vector de la base B, quiero que se convierta en el 1, 1, 2, el segundo, como estaba en el núcleo, quiero que se convierta en el 0, y el tercero, como estaba en el núcleo, quiero que se convierta en el 0. Tercer paso, hacer un cambio de base. Voy a ponerlo por aquí para tener un poco más de espacio. Yo lo que quiero es calcular la matriz de F en bases canónicas, aquella cuyas filas me darían las ecuaciones de F. Yo lo que sé construir fácil es de R3 en R3, la misma F, pero utilizando la matriz BC, o sea, con vectores que entran en base B y salen en base C. Pues vamos a ver cómo podemos hacer la parte de arriba. Yo cojo un vector en canónica, no le puedo aplicar directamente la F, porque la F solo funciona con vectores que estén en base B, pues lo que hago este vector, me lo paso a base B, para así poder transformarlo. Una vez que está en base B, le puedo aplicar mi F, puedo calcular f de v, dice aquí que f de v va a salir en canónica, y eso es justo lo que yo quiero. Pues esto es justo lo que yo quiero, tener luego el f de v en canónica. Vale, pues vamos a hacerlo. Cojo un vector de R3, X y Z. Primer paso, lo paso a canónica. Para eso necesito una matriz que pase de C a B. Y eso es justo lo contrario de pasar de B a C, justo lo contrario a la inversa, y pasar de B a C es poner B por columna. Primer vector de B, segundo vector de B, tercer vector de B. Una vez que está hecho esto, yo ya lo puedo transformar utilizando la matriz BC de F. Pues nada, escribo la matriz BC de F, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es como se transformaría uno cualquiera, o si hiciéramos el producto de estas dos matrices, pues sería la matriz de F, cuyas filas pues serían las ecuaciones de la transformación que quería. Realmente no hay muchas formas más de esconder condiciones, pero vamos a ver algunos casos en que lo que pasa es que la construcción queda dependiendo de un parámetro. Vamos a ver, empezar por un ejemplo sencillo en R2. Una aplicación de R2 en R2. Imaginemos, por ejemplo, que lo que queremos es, tenemos por aquí, por lo que sea, dos rectas. Por ejemplo, la diagonal del primer cuadrante, la diagonal del segundo cuadrante. Y aparte de eso, pues tenemos dos vectores por aquí, uno cualquiera, por ejemplo el 2, 1. Se me ha olvidado cambiar de herramienta. Bueno, pues aquí imaginemos que tenemos, por ejemplo, el 2, 1. Y tenemos otro vector que por lo que sea también nos interesa. Por ejemplo, puede ser el, yo que sé, el 0, menos 1. Y a mí me interesa una transformación con las siguientes condiciones. 0, menos 1. Me interesa una transformación que lleve este vector en esta recta, pero claro, no sé en qué punto de esta recta, y una transformación y que me lleve este vector en otro punto de la otra recta. O sea, que lleve, digamos, el vector rojo a la recta roja, el vector verde a la recta verde. Y la pregunta es cómo construimos una aplicación con estas condiciones. Bueno, primero voy a escribir aquí la recta. Es mejor si lo tenemos como sistema generador. Entonces esto sería la recta generada por el 1, 1. Y esto sería la recta generada por el menos 1, 1. ¿Cómo hacemos esta condición? Bueno, pues la idea es la siguiente. Yo lo que hago es decir, bueno, pues lo que quiero es que
f de 2, 1 tiene que estar en la recta, por lo tanto tiene que ser un múltiplo de el 1, 1. Quiero que la imagen del 0, menos 1 esté en la recta verde, por tanto tiene que ser un múltiplo del menos 1, 1. Y aquí ya pues depende, ¿no? Si no me piden una única condición, yo el A y el B los puedo elegir como quiera. Si no me dan ninguna, si no tengo ninguna especial, sino que quiero construir todas las posibles transformaciones, hay muchas que lleven el vector rojo a la recta roja y el vector verde a la recta verde, pues sencillamente trabajo con un A y un B cualesquiera. Y luego, pues si luego quiero construir varias, pues ya después le daré valores a y b para construir las que yo quiera. En cualquiera de los casos, pues aquí lo que tenemos son dos condiciones. Vamos a borrar la interpretación un poco geométrica de lo que queríamos. Vamos a mover nuestras condiciones para acá. Y volvemos a estar con la idea de que lo que queremos es una aplicación que cumple un par de condiciones. ¿Qué base B vamos a coger? Pues aquella de las que conocemos en que queremos que se transforme. El 2, 1, el 0, menos 1. ¿Qué es lo que yo voy a poder construir? La matriz BCDF, que es poner qué le pasa a los vectores de B en canónicas por columna. Pues vamos a ver, ¿en qué se convierte el 2, 1? El 2, 1 se convierte en A por 1, 1, o sea, A por 1, A por 1, A. ¿En qué se convierte el 0 menos 1? B por menos 1, 1, o sea, menos B, B. Insisto, puedo, si no me piden más que una aplicación que lo cumpla, darle yo los valores que quiera a y b, o mucho mejor dejarlo en función de a y b, y el día de mañana, pues cada vez que le dé valores a y b, pues tendré una aplicación que cumpla estas condiciones. Último paso, pues tengo que construir la matriz de f. Para eso, pues lo que hago es planteármelo como un cambio de base. Yo tengo, lo que quiero es construir una aplicación en canónica que haga esto de la f. Y yo lo que sabría hacer fácilmente, porque tengo una matriz que me hace el trabajo, es de R2 en R2. Pero siempre y cuando tenga aquí B y aquí C. Bueno, pues siempre la misma idea. Yo cojo aquí un vector en canónicas. No le puedo aplicar la F directamente, porque la fórmula que tengo para la F, esta matriz solo funciona si los vectores están en base B. Pues lo que hago es cojo el vector y lo paso a base B. Una vez que tenga esto en base B, yo voy a poder calcular la F de V. Y además el resultado me va a estar dado en canónicas, que es justo lo que yo quiero, tener mi f de v. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cojo un vector xy, voy a transformarlo. El vector xy, pues lo primero que tengo que hacer es pasarlo a base b. Necesito una matriz que base de canónica a b, que es lo contrario de pasar de b a canónicas. Como es lo contrario, pongo una inversa. B a canónica es b por columnas. 2, 1, 0, menos 1. Y luego la matriz. La matriz es esto de A menos B. B. Esto de aquí, si hiciera la inversa y el producto, pues sería la matriz de F, es decir, por filas me diría las ecuaciones, por supuesto dependiendo de unos valores A y B, que da igual los valores que cogiera, cualquier valor de A y B me daría una aplicación que transformaría el 2, 1 en un vector de esta recta y el 0, menos 1 en un vector de esta recta. Como vemos, el hecho de que la aplicación me haya dicho que la imagen de un vector está en una recta, etcétera, lo único que hace es hacer que aparezcan unos parámetros, pero realmente no complica mucho más el ejercicio. Vamos a hacer otro de este tipo. Imaginemos que queremos f de R2 en R3. Vamos a mezclar las dos ideas anteriores. Imaginemos que queremos que el núcleo de f pues sea, lo voy a poner ya directamente en paramétrica, formado por el 1, 1. Y por otro lado quiero que la imagen del vector 2, 1 esté en el plano forma que yo que sé, pues que x menos y más z sea 0. En el fondo lo que pasa es que tengo dos condiciones un poco escondidas. Pues vamos a empezar por la primera condición escondida, lo del núcleo. El núcleo, la condición me está diciendo que esté en el núcleo, quiere decir que la imagen del 1, 1 es 0, 0 de R3. Que esto transforma, esta aplicación transforma vectores de 2 coordenadas en vectores de 3. Bueno, pues
ya puedo coger y mi primera condición, esta de aquí del núcleo, que era una condición escondida, la puedo transformar en una condición, voy a ponerlo un poco más pequeño, si no luego al pasarlo para acá se me queda un poco peor. Así estamos, vale. Pues ya tenemos una condición, digamos, entre comillas, normal. Vamos a la segunda. ¿De qué quiere decir que la imagen del 2,1 está aquí? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Pues esto lo que está diciendo es que y vale x más z, es decir, que son vectores de la forma x más z, z, separando, bueno, por no escribir mucho más, me está diciendo que esto está generado por 1, 1, 0, entonces ya sabemos hacerlo 0, 1, 1. Entonces, ¿qué forma tiene que tener el f de 2,1? Pues el f de 2,1 tiene que ser de la forma algo por esto más algo por esto. F de 2,1 tiene que ser de la forma a por 1, 1, 0 más b por 0, 1, 1. Es decir, f de 2,1 tiene que ser de la forma a, a más b, b. Bueno, pues ya podemos, esta parte de aquí, ya podemos quitárnosla. No quiero borrar de un tirón porque como se me había torcido un poquito los renglones, iba a quitar un poco de... Vamos a borrar con un poco más de cuidado y ya está. Bueno, pues esta es la segunda condición que yo quiero. Ya no hay condiciones escondidas, ya tengo condiciones, digamos, normales, ya podemos hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora siempre. ¿De qué conozco la imagen de estos dos vectores? Pues considero como base B el 1, 1 y el 2, 1. ¿Cómo construyo la matriz BCDF? Pues escribo por columna lo que le pasa a los vectores de la base B en coordenadas normales. ¿Qué le pasa a los vectores de la base B? Pues que el 1, 1 se va a convertir en el 0, 0, 0 y que el 2, 1 se va a convertir en el A más B, B. ¿Y qué es lo que me interesa a mí? La matriz de F en canónica. O sea, quiere decir, yo lo que quiero es la formulita que me funcione de R2 en R3, la F, pero en coordenadas canónicas. Esta matriz hace exactamente ese trabajo, exactamente eso, pero si trabajo en base B y C. Bueno, pues yo lo que hago es lo siguiente. Si cojo un vector cualquiera, canónica, no le puedo aplicar la F directamente porque la F solo funciona con vectores en base B, por tanto lo paso a base B. Una vez que esté en base B puedo calcular la F de V, la F de V me salen canónicas y eso es justamente lo que yo quiero. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cojo un vector, canónicas de R2 y a ver cómo lo transformo. Paso 1, lo tengo que pasar abajo a base B, tengo que pasar de canónica a base B. La matriz que pasa de canónica a base B es escribir B por columna y escribir la inversa. Pues 1, 1, 2, 1. Ahora hago la F. Pues la F tiene esa forma de ahí. 0, A, 0. A más B, 0, B. Y cuando termine, pues no tengo que hacer nada más. Pues esta es la matriz de F. Por supuesto, se me queda en función de dos parámetros, que son los dos parámetros estos de aquí que me dicen, cuando me decían, oye, que el vector de 1 vaya a este plano, claro, pero hay muchos puntos del plano, pues cada vez que yo eligiera un valor de A y B, me daría un punto distinto del plano y por tanto me daría una aplicación con estas condiciones. Vamos a un último ejemplo que le suele costar a la gente un poquito más de trabajo, y es el último tipo de condición, y es que a veces esta última condición, así con parámetros, me lo ponen en forma de saber cuál es la imagen. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tengo una F de R2 en R3 y que esta imagen, esta aplicación de R2 en R3 cumple las siguientes condiciones. En primer lugar, que la imagen del 1, 1 sea, por ejemplo, el 1, 2, 1. Y la segunda condición que me ponen es que la imagen de F esté
formada por los vectores x y z, de forma, por ejemplo, que x menos z vale 0. O sea, todos los vectores después de transformarse tienen la primera y la segunda, perdón, primera y tercera coordenada iguales, como le pasa, por ejemplo, a esta aplicación. El por qué a la gente le suele costar más este tipo de condiciones, porque esta condición escondida, digamos, es peor en el sentido de que normalmente hasta ahora siempre me decían los vectores de qué, o sea, de qué vectores conocía la imagen. Y en este caso solo me dicen un vector del que conozco la imagen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me tengo que inventar un segundo vector, porque yo necesito saber siempre la imagen de una base. Entonces yo voy a coger la base B, hasta ahora siempre me la estaban dando, y aquí pues lo único que puedo hacer es poner otro vector. ¿Qué vector puedo poner? Cualquiera, siempre y cuando tenga la condición de que junto con este forme una base. Yo voy a poner el 0, 1, porque se ve muy claro que de forma escalonada formarían una base. Y ahora, ¿cómo pongo yo las condiciones? Bueno, del primer vector ya sé cuál es la imagen, del segundo vector pues tengo que poner algún tipo de condición. ¿Y cómo lo pongo? Pues de la siguiente forma. f de 0, 1, pues tiene que ser un elemento que esté en la imagen de f. Y lo convierto en una condición de las de antes. Yo lo que sé es que f de 0, 1 está en este plano. Yo no lo voy a hacer para que no sea muy pesado, pero está claro que la imagen de f está generado por los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Y por tanto que f de 0, 1 pues es de la forma a por 1, 0, 1 más b por 0, 1, 0. Es decir, que f de 0, 1 tiene que ser de la forma a, b, a. Estos tres pasos juntos me permiten dejar la aplicación en la forma en que yo quiero, es decir, con condiciones que sean imágenes de vectores. Vamos a borrar, por tanto, esta condición de aquí y la vamos a sustituir por esta condición de aquí. Mejor lo selecciono un poquito mejor, hasta aquí. Bueno, suficiente, se ve lo suficientemente bien. Y esta parte de aquí también ya no la podemos borrar. Volvemos a estar en las mismas. Estamos en una aplicación de la que conocemos la imagen de dos vectores. ¿Qué base cogemos? Pues los vectores de los que conozco su imagen, lo que tenía aquí escrito. Siguiente paso, pues escribo la matriz BCDF, que es escribir por columna qué le pasa a los vectores de la base B. Pues lo que le pasa es que el 1, 1 se convierte en el 1, 2, 1 y que el 0, 1 se convierte en el A, B, A. Una vez hecho esto, pues lo que quiero es la matriz de F en coordenadas canónicas, que va de R2 en R3, que es una F, que trabaja en canónicas. Esta es la que yo quiero. La que puedo construir fácil es la misma aplicación, R2 a R3, la misma F, pero con la condición de trabajar en base B y C. ¿Cómo transformo yo un vector en canónicas? Pues como hemos visto muchas veces. Primero lo paso a base B, porque la F, la formulilla que yo tengo aquí de la F, solo funciona en base B. Una vez que esté en base B, pues lo transformaré. Me dará f de v, transformado en canónica. Y eso es justo lo que yo quiero, este f de v que a mí me interesaba. Bueno, pues vamos a transformar un vector de R2. Primer paso, lo paso a base B. Para pasar a base B necesito la matriz que me pasa de canónica a B. Para pasar de canónica a B, pues escribo B por columna y calculo la inversa. B por columnas, 1, 1, 0, 1. En segundo lugar, transformo. Pues transformar es multiplicar por 1A, 2B, 1A. O bien le doy valores A y B, los que yo quiera, o bien directamente multiplico lo que me salga, la matriz de F, que independientemente de los valores que yo le quiera dar a A o B, son aplicaciones que me llevan el 1, 1 al 1, 2, 1 y el 0, 1 a 1 de la forma ABA y cumple la condición de que la imagen está formada por vectores que primera coordenada y tercera pues sean iguales.
Vamos a hacer, aunque decía que este iba a ser el último, pero vamos a hacer uno más, porque normalmente pues esto de la parte de la imagen cuesta un poco más de trabajo. Lo que no voy a hacer es ya calcular la imagen, hacer los cambios de base, sino solamente transformar una matriz dada por condiciones, o sea, pero una aplicación lineal dada por condiciones, esta en las que aparezca la imagen, por una aplicación con condiciones solo sobre imágenes de vectores. Vamos a hacer, por ejemplo, una f en ese sentido de R3 en R3 y las condiciones pues que sean, pues por ejemplo, que el núcleo de f es el generado por el 1, 2, 1 y la segunda condición, por ejemplo, que la imagen de f esté generado por el 1, 1, 1 y el 2, 1, 2, por ejemplo. ¿Cómo hago yo esta transformación? Pues vamos a ver. Primera condición. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que está diciéndome es que f de 1, 2, 1 vale 0. Pues ya tengo una primera condición sobre vectores. Yo quiero una condición sobre una base, no solo sobre un vector. Pues necesito dos más. ¿Qué dos vectores cojo? Pues los que yo quiera, siempre y cuando me formen una base con el 1, 2, 1. Normalmente se suelen poner de forma que esté claro que la matriz ya aparece escalonada. Por eso yo voy a poner el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Pero insisto, cualesquiera dos vectores con la condición de que los tres formen una base. Y ahora, ¿cómo escribo yo las dos condiciones que me faltan? Pues poniendo la condición de este vector, ya sea su imagen. ¿Qué pongo yo? Pues la condición de que f de 0, 1, 0 esté en la imagen de f. ¿Qué quiere decir estar en la imagen de f? Pues que sea un múltiplo de esto más un múltiplo de esto. O sea, de la forma a por 1, 1, 1 más b por 2, 1, 2. O sea, que sea algo de la forma a más 2b, a más b, a más 2b. Y con el otro vector pues hago exactamente lo mismo. La imagen del 0, 0, 1 pues que sea c por 1, 1, 1 más d por 2, 1, 2. Y esto sale c más 2d, c más 2d. Una vez que hacemos esto, podemos quitar estas dos condiciones y sustituirlas por las condiciones estas. Primera condición, que la imagen de este vector sea eso. Segunda condición, que la imagen del 0, 1, 0 sea esto de aquí. Tercera condición, pues que la imagen del 0, 0, 1 sea pues toda esta parte de aquí. Hacerlo un poquito, seleccionar un poquito mejor. Y creo, sí, me he saltado aquí abrir paréntesis. Forma de hacerlo, una vez que hemos llegado aquí, pues coger esta base, eso ya hemos visto que era la que había que coger, escribir la matriz BCDF, poniéndolo por columna, hacer el cambio de base. Lo que saliera, solamente comentar una cosa, aunque no nos vamos a meter en eso, pero para ser totalmente correcto, decir que luego habría que comprobar las condiciones. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta la imagen de estos dos vectores, nosotros queremos, si os acordáis, queremos que la imagen esté generada por el 1, era el 1, 1, 1 y el 2, 1, 2, cual siempre que pongamos esta condición, este vector va a estar en este plano, este vector va a estar en este plano, pero realmente eso lo único que dice es que la imagen va a estar dentro del plano. Para conseguir que la imagen sea todo el plano, necesitamos que la imagen de estos dos vectores sean linealmente independientes y luego pues habría que elegir bien el ABCD para que se diera esa condición. Pero bueno, quitando ese detalle en el que no nos vamos a meter, pues aquí hemos visto un último ejemplo de cómo construir aplicaciones lineales dadas por condiciones. En general, pues hemos visto que si nos dan los vectores de la base canónica, todo es muy sencillo. Si nos dan las imágenes de vectores que formen una base, aunque no sea la canónica, se hace cogiendo esa base, cogiendo la matriz BC
como escribir lo que le pasa a esos vectores por columna y haciendo un cambio de base. Si hay condiciones escondidas, o sea, condiciones de tipo que la imagen, que este vector esté en el núcleo, cosas por el estilo, en el fondo son condiciones escondidas que lo que nos está diciendo es que la imagen de ese vector sea 0, sabemos ya cómo ponernos. A veces nos pueden dar condiciones del tipo, oye, que tal vector esté en esta recta o esté en este plano, pues ya hemos visto que lo que hay que hacer es poner eso y se nos queda esa condición en función de unos parámetros, que podemos elegir esos parámetros casi siempre como nosotros queramos, y si no dejarlo en general para luego que haya muchas matrices, muchas aplicaciones que cumplan esa condición. Y un último caso, que es que nos digan una de las condiciones sea que la imagen sea de tal tipo, y en ese caso lo que hay que hacer es los vectores que nos den la imagen, pues hay que ponerlos, añadirle vectores para formar una base y poner la condición de que la imagen de esos vectores sea la imagen, y una vez más pues poner que eso es la base, calcular la matriz B, C de F y hacer un cambio de base. Y con eso pues terminamos el tutorial.